Amén. Amén. ¿Saben qué dice Dios de los diezmos? Ya que tocamos ese tema. Dice, probadme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y por supuesto está hablando de bendición física, pero si fuera solo bendición física, qué pobre sería la promesa, ¿verdad? Está hablando de bendición física, pero está hablando de bendición espiritual también. Amén. Ahora, esa es una de las cosas que nos abre la palabra de Dios: el ser fieles a Dios con nuestros diezmos. Amén. ¿Escucharon? En otras palabras, pequeños detalles como esos son los que nos van graduando del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, y ayudando a atesorar las experiencias espirituales que nos van haciendo crecer en Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, veo que están súper entusiasmados, pero yo sí estoy entusiasmado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué maravilla, qué maravilla. Amén. En el atrio básicamente predicamos la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua. En el lugar santo, allí además de eso se le añade niveles especiales de oración, de intercesión, ¿verdad? No solo saber acerca de eso, sino experimentarlo. Y ahí encontramos nosotros el candelero de la palabra. Ahí tienen un diagrama de los muebles que representan la estatura espiritual del Señor Jesucristo, en la que el libro de Efesios nos manda a crecer, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, en el lugar santo ya encontramos otro tipo de entendimiento de la palabra de Dios y de experiencia personal con la palabra de Dios. Ahí está la mesa con los 12 panes. En el candelero recibimos, a través del candelero podemos ver más allá de lo textual y encontrar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que hay en la palabra de Dios, en las historias, las parábolas, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios. Y luego tenemos una mesa con 12 panes, porque la palabra de Dios no solo es una lámpara o una luz, la palabra de Dios también es pan. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Y la palabra de Dios, cuando empezamos ya no solo a entenderla, sino a practicarla, empieza a darnos fuerza, fortaleza. Amén. Se aumenta nuestra fe. Empezamos a ver las cosas de otra manera, empezamos a conducirnos de otra manera, maduramos un poco más en nuestra relación con Dios, nuestra perspectiva va cambiando, ¿sí? Y hay grupos a los que Dios llamó a manejarse a ese nivel también, gracias a Dios. Pero luego está el lugar santísimo. Ahora, ¿qué encontramos en el lugar santísimo? Y ver la estatura de Cristo representada en los muebles del tabernáculo nos da un dibujo muy gráfico para entender que enfáticamente encontramos en el lugar santísimo. Ahora, si se acuerdan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Juan vio al Señor Jesucristo resucitado. Y dice: vi sus pies. ¿Y cómo describe sus pies? Semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ah, qué raro que ahí está el altar de bronce, ¿verdad? Dice: vi su pecho. ¿Qué vio en su pecho? Su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Ahí está el altar de oro. Dice: vi su diestra. Adivinen qué vio en su diestra. 7 lámparas. Eso no es eso lo que está describiendo. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su gloria. La gloria cabot sobre el propiciatorio. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra que estaba guardada adentro del arca, ¿verdad? Amén. O sea, Jesucristo es el tabernáculo viviente. El tabernáculo es una figura de Jesucristo, la persona de quien hablan estas sombras, tipos o figuras. Qué emocionante ir creciendo. Pero el arca y el propiciatorio, o el lugar santísimo, eso nos habla de la soberanía del Señor Jesucristo. ¿Qué es soberanía? Soberanía significa ser el Señor, el amo, el dueño, el supremo decididor. En otras palabras, nuestro nivel de, no solo de confianza, de obediencia, va a ser otro a medida que vamos adentrándonos en este santuario y vamos encontrando el lugar santísimo, o su cabeza o su soberanía. Aprendemos a dejarnos gobernar por el Señor
de una manera más completa. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Miren todo el trabajo que Dios tuvo que hacer con nosotros en el atrio y en el lugar santo, ¿verdad? Amén. Es cuando llegamos allí que el Señor nos toma por esposa, porque cabe la casualidad que la cabeza de la esposa es su esposo, ¿o no? No importa lo que estén viendo y oyendo en estos tiempos modernos allá afuera, Dios lo diseñó de una manera. Amén. Ok, entonces, ¿por qué? Todo eso representa la relación que Jesucristo quiere tener con nosotros. Él quiere ser nuestra cabeza, el que nos gobierne, nos lleve, nos traiga, ceder y someternos a su soberanía, para que Él efectivamente pueda hacer y establecer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Y qué maravilla el día que llegamos a perder nuestra cabeza. No estoy hablando de la guillotina. Y finalmente lo dejamos a Él mandar y decidir. Amén. Y tanto con relación a eso, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 se habla de 2 reposos. El primer reposo es el que encuentra el pecador a los pies de la cruz cuando es rociado con la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pero lea su Biblia, Hebreos capítulo 4 dice: todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice: temamos pues no alcanzarlo, como le pasó a la nación de Israel bajo la sombra tipo o figura. Hay otro reposo. ¿Saben dónde está? En el lugar santísimo, cuando finalmente rendimos nuestra soberanía carnal, humana, se la rendimos al Señor y finalmente dejamos que sea Él quien gobierne, que sea Él quien mande. Ay, qué reposo. Ahí cesa toda esa resistencia carnal que encuentra Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios dice: es por allá. ¿Y con qué se encuentra si no estamos ahí todavía en nuestra experiencia personal? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tiene que ser para allá? ¿Por qué no puede ser para allá? ¿Cuál reposo, verdad? Pero cuando Él dice es para allá y nosotros decimos: muy bien, Señor, ay, qué reposo. Y adivinen que siempre los caminos de Dios van a ser mejores que los nuestros, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, qué emocionante. Pero ¿cómo crece uno espiritualmente? ¿Cómo va uno graduándose del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo? Bueno, tenemos libros, notas, años de estudio. Amén. Pero Cristo tiene que ir creciendo en nosotros y nosotros tenemos que dejar que Él nos vaya transformando, convirtiendo y conformando a su imagen. Para eso tenemos su espíritu, para eso tenemos todo el recurso de la oración, para eso tenemos su maravillosa palabra. Todo lo que necesitamos es ir cediendo terreno e ir haciendo lo que Dios nos manda, ir haciendo progreso espiritual, teniendo una relación personal con Él. La actividad de hacer presencia en un servicio cristiano una vez a la semana no necesariamente nos va a dar estatura espiritual ni va a traer cambios a nuestra vida. No es la acción de estar aquí la que por ósmosis nos cambia. Es qué hacemos con lo que aprendemos. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué elecciones estamos haciendo? Ya aprendimos, ya oímos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? Lo voy a llevar a mi cuarto de oración y según sea el caso, y me voy a arrepentir y le voy a confesar eso al Señor. O voy a orar y voy a decir: Señor, eso quiero, implementalo tú en mi vida. Y luego me voy a la palabra de Dios y digo: ahora necesito saber más acerca de este asunto para hacerlo mejor, ¿verdad? Y nos metemos a estudiar la palabra de Dios con el fin de averiguar ese detalle que el Señor está poniendo delante de nosotros. Este es un camino vivo, son experiencias vivas. Amén. Así es como va uno creciendo en Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Él hace lo demás. Alguien dirá: eso es fácil, eso lo hace todo el mundo. No es cierto. Lo amamos solo con una parte del corazón y con tantito así de fuerzas, si somos honestos. La mente, de lunes a domingo a las 9 de la mañana, déjenme a mí usar mi mente como yo quiera y divagar como yo quiera, ¿verdad? La mente la voy a poner en el Señor un par de horas a la semana, no me pidan más. Pues por ahí hay que empezar, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, gracias a Dios. Pero quiero seguir explicándoles algo. Hace 2 semanas, y se me olvidó contarles que fuimos a El Salvador la semana pasada. Y el Señor dio testimonio. Esto ya se los compartí, que un grupo que hay en San Salvador
fuera formalizado como una iglesia del Evangelio de Cristo. Así es que estuvimos enseñando con ellos, nos tocó duro, viernes, sábado y domingo, y fue una gran bendición, ¿verdad? Y ya saben que ellos vienen de vez en cuando acá con nosotros, así es que pronto por acá van a estar. Amén. Y eso estuvo muy bendecido. Muy bien. Hace 2 semanas les expliqué algo. Les expliqué acerca de la ley de la libertad. Ok, sigamos. Vámonos a Éxodo capítulo 1, verso 7. Éxodo 1, 7. Es que estoy viendo el reloj. Hoy voy a tener que hacer una versión breve y solo dejar introducido esto. Amén, pero qué bueno, ¿verdad? Qué rico es dejar que fluya el Espíritu Santo. Dejar que el Señor sea Señor en su casa y de su casa. Amén. Pero siervos de Dios. El Señor liberó a la nación de Israel de 400 años de estar en esclavitud en Egipto para convertirlos en sus siervos. Ahora, el Señor no va a establecer su soberanía en nuestra vida a la fuerza, como lo hacen los sistemas de este mundo, ¿verdad? Hay sistemas en este mundo en donde, pues, una vez el sistema toma fuerza, más le vale a todo el mundo someterse al sistema. Qué bueno que Dios no es así. Amén. A lo mejor si Dios fuera así, la gente funcionaría mejor, ¿verdad? Yo no sé. Pero el hecho es que ¿dónde quedaría lugar para la elección? ¿Qué virtud tendría? A Dios no se le sirve a la fuerza. A Dios no se le conoce a la fuerza. En Dios no se crece a la fuerza. A Dios no se le ama a la fuerza. A Dios no se le conoce a la fuerza. Él nos dio libre albedrío, esperando que lo traigamos al Señor y le digamos: Señor, limpia mi voluntad, conviértela, confórmala a la tuya y hazme desearte a ti y desear tus caminos, desear tu persona y desear dejar que tú trabajes en mi vida. Así funciona. Estamos en un camino voluntario. Amén. Bueno, gracias a Dios. Cuando se trata del enemigo, la gente cree que es muy libre, ¿verdad? Sirviendo al enemigo, y cuando vienen a despertar todo el tiempo han sido títeres del diablo. Cierto. Con sus cuerdas invisibles, Él mueve y hace y todo el tiempo haciéndonos creer que somos tan libres, ¿verdad? Ajá, no es así. No es así, pero aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y nosotros empezamos nuestra jornada de la misma manera como empezó el pueblo de Israel a partir del tiempo en el que José descendió a Egipto y todas las tribus de Israel descendieron a Egipto. Ellos estuvieron 30 años gozando del favor del faraón, que era amigo de José, pero luego ese faraón murió. Y luego estuvieron 400 años ya no disfrutando de esa clase de libertad. Empezaron a ser esclavizados hasta que llegó el momento en donde tenemos el relato en los primeros capítulos del Éxodo. El faraón de ese momento, ya algunos ubican a Ramsés II ahí en ese momento histórico. Y hay unos documentales muy interesantes, porque por un lado dicen no hay ninguna evidencia de la presencia de hebreos en Egipto en esa época histórica como lo dice la Biblia. Ahora, siempre va a haber gente a la que no le parece lo que dice la Biblia y tratan de desmentirla, pero interesantemente hay unos documentales por allí en donde hacen todo el análisis y ubicaron precisamente varios factores, y ahí está toda la evidencia, incluso arqueológica, de la presencia del pueblo hebreo en Egipto en el momento en el que la Biblia lo ubica. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Pero el hecho es que ellos estuvieron 430 años en Egipto y la mano de Faraón se hizo cada vez más pesada sobre los israelitas, y ellos clamaron a Dios porque habían sido hechos esclavos prácticamente del Faraón.
Esto es una figura para nosotros hoy, por supuesto, porque estando en el mundo nosotros creíamos que éramos muy libres y gozábamos de toda clase de libertades, pero por supuesto si alguien hablaba mal de nosotros se nos desmoronaba el mundo, ¿verdad? Porque vivíamos de la opinión de los demás. ¿Es eso ser libre? Éramos esclavos de la opinión de los demás, esclavos del sistema. Y vienen nuestros papás y nos dicen: usted no puede ir a ese lugar. ¡Ah! Se nos desarma el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa? Es porque somos esclavos del sistema. Tenemos que ir a ese lugar. ¿Y por qué? Porque todo el mundo va. ¿Y por qué va todo el mundo? Porque somos esclavos del sistema. Nada más que no lo sabemos. El diablo nos vende el cuento de que somos muy libres, ¿verdad? Y nosotros estamos eligiendo por nuestro propio libre albedrío. No es cierto. Es la presión que están ejerciendo los demás la que nos hace incluso hacer lo que no queremos. Amén. Y hay mucha gente que no quiere hacer cosas que sabe que son malas porque le enseñaron bien en su casa y termina haciéndolas. ¿Por qué? Por la presión de grupo. Pero somos libres. No, somos esclavos. Somos esclavos a la opinión de los demás. Somos esclavos a la carne y sus deseos y sus pasiones. Eso nos lo ganó el primer Adán en el jardín del Edén. Somos esclavos. Amén. Hasta que el Señor Jesucristo llega y nos libera de esa esclavitud por medio de su sangre redentora. Amén. El Señor viene y así como nos encuentra, eso es lo maravilloso. El amor de Dios es incondicional. Él nos amó, Él me amó a mí, siendo yo lo que era, estando yo donde estaba. Al Señor no le importó eso. El Señor lo que vio es un plan maestro que Él había trazado para mí desde la eternidad pasada y dijo: a este ya le llegó su momento. Y no importa qué estemos haciendo, dónde nos encontramos, cuando nos llega nuestro momento, el Señor nos va a interceptar. Él va a saber cómo, cuándo y dónde. Y el Señor me interceptó en el momento preciso y el Señor me salvó. Entonces descubrí que eso que yo pensaba que yo era muy libre, realmente yo era esclavo. Esclavo. Vivía para agradar a los demás. Vivía para que tuvieran una buena opinión de mi persona. ¿Sí? Vivía pensando que no vayan a pensar mal de mí. Qué esclavitud más tremenda. Además es uno esclavo de todas las pasiones y deseos de la naturaleza carnal que heredamos del primer Adán. Uno es esclavo. Pero el Señor Jesucristo vino y me salvó. Y vino y lo salvó a usted también con su preciosa sangre. Amén. Algo cambió ese día. Yo empecé a ver cambios rapidísimo en mi vida, gracias a Dios. Amén. Y estoy seguro que usted también. Espero que usted también. Ahora, siempre hay gente que va así como arrastras, ¿verdad? Y oye el mensaje de salvación y dice: ay, está bonito, pero no estoy listo. Bueno, la verdad es que cuando es Dios el que nos está atrayendo, aunque no estemos listos para Dios, estamos listos. Y le entregamos nuestro corazón, ¿verdad? Pero pues también hay personas que van así como arrastrando todo y pidiéndole permiso tal vez a una mano para mover la otra y a ver cuándo le van a entregar su vida al Señor. Entre paréntesis, si alguien me está escuchando y estoy describiendo su historia, entre en razón, ya no queda mucho tiempo. Elijamos de una buena vez por el Señor. Amén. Pero bueno, el hecho es que todo en la Biblia nos revela el trato de Dios para con su pueblo, cómo quiere trabajar Dios con nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos. Y la experiencia del pueblo de Israel no es la excepción. Hagamos eso hoy por razones de tiempo y la próxima semana pues vamos a explicar algo que quiero explicarles, ¿verdad? Acerca de cómo, habiendo sido esclavos, el Señor nos libera para que ahora hagamos una elección voluntaria, la elección de convertirnos en esclavos suyos de manera voluntaria y por amor. Alguien dirá: yo ya conozco esa historia. No la conoce. Amén. Éxodo 1, del 7 al 14. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y ese es un cuadro pues de cómo el mundo a nosotros nos forza, o a la gente la forza con servidumbre, creyéndonos ser muy libres. Somos esclavos del sistema, esclavos de la opinión de los demás, esclavos de un montón de cosas. Los medios de comunicación, que están buscando hacer con la gente, sino esclavizarla a un sistema. Amén. Las mentes liberales, que están buscando hacer con el resto de la gente, buscando someterlas a sus opiniones, a sus ideas. Yo no veo mucha libertad en eso, ¿sí? Y créame que va a llegar el momento en donde, si el resto del planeta Tierra no se alinea a esa clase de mentalidad, van a pagar con su vida. Se llama la gran tribulación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en Éxodo capítulo 4, verso 21, Dios llamó a Moisés con un plan para redimir a su pueblo. Al fin eran pueblo suyo, gracias al caminar y a la respuesta que obtuvo Dios de un Abraham, de un Isaac, de un Jacob. En Éxodo 4, 21 al 26 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Amén. Ahora oiga esto: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. A Moisés. Dios está llamando a Moisés. Si conocemos la historia, le tomó trabajo convencer a Moisés que finalmente fuera. Y cuando Moisés dijo finalmente, así puro guatemalteco, dijo: va, ahí voy. Viene Dios y busca matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ahora, el pacto de la circuncisión Dios se lo dio a Abraham. Pregunta: ¿qué estaba haciendo el hijo de Moisés sin haber sido circuncidado? 500 años después. ¿Sí? Así es que resulta que Moisés mismo no estaba mucho que cumpliendo con el pacto del que él iba a ser portavoz cuando llegara con los egipcios y con su pueblo, buscando liberarlos, ¿verdad? Amén. Pero bueno, deja ir a mi hijo para que me sirva. En otras palabras, han servido a los egipcios, han servido al mundo lo suficiente, han sido siervos, esclavos del sistema. Ahora yo los voy a liberar para que se conviertan en esclavos míos. Y la mente no regenerada dice: qué Dios más espantoso. Los saca de ser esclavos aquí y se los trae para convertirlos en esclavos suyos acá. Bueno, es porque no conocemos al Señor. ¿Qué tal ser esclavos de amor perfecto? Esclavos de misericordia, de gracia, de perdón. Yo quiero ser un esclavo del Señor Jesucristo. Es el mejor Señor, amo y dueño que existe. Amén. Es misericordioso, bondadoso, es tardo para la ira. En cambio, los egipcios, cuando los israelitas no les respondían a sus exigencias, los latigaban. Eso no suena muy tardo para la ira, que digamos, ¿verdad? Amén. Y así es el sistema de este mundo. La gente se desboca sirviendo el sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo es se me fue la palabra. Las personas, es déspota, pero las personas que están a cargo de siervos, tenía un nombre, se me fue, ya me voy a acordar. Alguien se va a acordar. Capataz, gracias.
El sistema de este mundo es un capataz inmisericordia. El mundo no nos va a perdonar, no nos va a tolerar nada. Amén. Un día nos aman, nos aceptan porque nosotros estamos haciendo como ellos quieren. Otro día cambiamos de opinión, decidimos irnos por otro lado, nos odian, nos detestan, nos buscan para quitarnos la vida. Así es el sistema de este mundo. Amén. El mundo no nos debe nada a nosotros, por lo tanto no nos tiene ningún respeto. Nosotros no le debemos nada al mundo. No veo por qué tenerle esa clase de respeto al sistema de este mundo. Se lo debemos todo al Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Entreguémoselo todo al Señor Jesucristo, aquel quien es puro amor y verdad y sabiduría. Muy bien, entonces vamos a ver Deuteronomio 6:14. Deuteronomio 6:14. Ahora, todo el tiempo estaba implícito este principio. El principio de servir al Señor de manera voluntaria o de convertirnos en esclavos por amor del Señor. Todo el tiempo. El Señor nos liberó de esa esclavitud que le teníamos al sistema de este mundo. Pero el Señor nos liberó, nos compró con su propia sangre, nos rescató, nos redimió. Ahora, no para que seamos señores, amos y dueños de nuestra vida y de nuestro destino y hagamos lo que querramos. Eso es lo que anda mal en muchos círculos cristianos. Le están enseñando a los cristianos a, ok, ya son si son genuinamente salvos, ya son libres de la esclavitud que le tenían al sistema de este mundo. De acuerdo, concedido, pero no enseñan lo otro, que es el Señor nos libró de aquel señor amo y dueño que se llama el mundo, para convertirse Él en nuestro Señor amo y dueño. Ahora el Señor lo que espera es que nosotros voluntariamente empecemos a rendirle nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestros caminos, nuestros deseos, y lo hagamos a Él ser nuestro Señor amo y dueño por amor y de manera voluntaria. Amén. Muy bien. En Deuteronomio 6, verso 4 viene Dios y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora miren, el amor nosotros lo manejamos como un sentimiento. El Señor lo maneja como un mandamiento. Pero ¿cómo podemos amar obligadamente a alguien? ¿Ese es su amor? Pues yo creo que el verdadero amor involucra nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestras elecciones voluntarias. Pero ¿cómo podía Dios plasmar su voluntad si no lo hacía en forma de mandamientos? Todo el tiempo buscando revelarle su naturaleza, su espíritu al pueblo de Israel, para que ellos entendieran y dijeran: a ver, Dios nos manda a amarlo, pero si yo amo obligado a alguien, pues eso no es verdadero amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está tratando de decir Dios aquí? ¿Que estoy obligado a amarlo? No. Lo que Dios me está tratando de decir aquí es que Él quiere que yo lo ame. Pero ¿de qué otra manera lo va a plasmar sino en forma de mandamientos? Amén. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ahora, Dios es el primero en entender que amar no es una obligación, es una acción voluntaria. ¿Por qué lo puso en forma de mandamiento?
para que esto los obligara a ir a Dios y decir: Señor, ¿qué estás tratando de decirme aquí? Amén. Y lo que está diciendo Dios es: miren, conózcanme, para que su amor por mí madure. Amén. ¿Sí? Y entonces, si su amor por mí madura, ustedes van a saber elegir voluntariamente lo que yo quiero. Y ahí ven pues qué es lo que yo quiero. Pero no van a estar forzados a hacerlo. Lo van a hacer de manera voluntaria. Van a dejar que yo toque su voluntad. Y se van a someter. Amén. Dice, verso 15, lo leímos: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra, si se iban en pos de dioses ajenos. En otras palabras, Dios lo que estaba diciendo es: si no me aman a mí, se van a meter en problemas. Y Dios, que es justo, va a tener que darles en la misma medida el remedio a sus malas elecciones. Entonces, ¿qué está diciendo? No hay necesidad de eso. Ámenme con todo el corazón. Y van a estar libres de que yo tenga que intervenir cuando vea que se están saliendo del camino. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel recibió sus leyes, sus mandamientos. Es de esta forma que Dios trató de abrirles su corazón para que entendieran cuál era el deseo de Dios, y era el de tener una relación viva con su pueblo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, una relación viva. Pero luego, miren cómo terminó la historia. Jeremías capítulo 2, verso 20. Jeremías 2, 20. ¿Ya llegaron a Jeremías? Parecía un huracán que estaba volando hojas. Muy bien. Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Miren el término que está usando Dios aquí, ¿verdad? Dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Tremendo. El pueblo de Israel dijo: yo no voy a servirte. Ellos fueron esclavos en Egipto y ahora Dios los está tomando para sí, para que ellos tengan una relación viva de amor con Dios y elijan voluntariamente hacerse esclavos suyos por amor, o siervos suyos por amor. Pero cuando Dios los dejó a sus anchas para que ellos hicieran la elección, ellos dijeron: no serviré. Empezaron a gozar de la libertad que Dios les había dado y no usaron esa libertad para buscar a Dios. Usaron esa libertad para hacer lo que quisieran y llegaron al punto de decir: Señor, a ti ya no te vamos a servir. Amén. Esto es algo que se está interpretando mal en algunos círculos hoy en día. Ciertamente, el Señor Jesucristo viene y nos libera de esa esclavitud, ¿verdad? En la que vivíamos, nos liberta de la condenación, nos da su perdón, nos da vida eterna. Pero mucha gente tiene la idea de que ahora que ya somos salvos, podemos dedicar el resto de nuestra vida a hacer como querramos, sin enfocarse en el hecho que ahora Dios espera que regresemos voluntariamente y digamos: Señor, quiero hacerte a ti ser mi amo. Amén. Y entonces, bueno, ¿para qué nos metemos a enumerar abusos y cosas de las que uno lee, cosas que uno ve y caminos por los que algunos ámbitos en el mundo cristiano están tomando, ¿verdad? En donde pues buscar agradar a Dios, eso ya no existe. Como ya somos libres, ahora agradémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que en Jeremías 2:31, ya que estamos ahí, miren lo que dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti.
No, la razón por la que Jesús nos salvó es para que ahora de manera consciente y voluntaria regresemos a Él y le digamos: Señor, yo me someto a ti, yo quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Amén. Él no nos salvó para dejarnos a nuestras anchas. Él nos salvó para que hagamos una elección y Él se convierta en nuestro soberano Señor. Bueno, miren por ejemplo Jeremías 2 verso 5. Esto conmueve el corazón. Dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Qué no les gustó, qué no les pareció? Dios otorgándoles vida eterna, ¿verdad? Vida plena. Tremendo. Hay una cita en el verso en Isaías 43 en donde Dios le dice a Israel: de mí te cansaste. De mí te cansaste. Tremendo, ¿verdad? Qué patético. ¿Saben cuál fue el error de la nación de Israel? Fueron hechos libres, literalmente, pero no regresaron a Dios para someterse a Dios y decir: Señor, ahora haznos ser tus siervos de manera voluntaria y enséñanos cómo agradarte. No, se fueron para disfrutar de su libertad y terminaron haciendo lo que quisieron. Amén. ¿Lo ven? Muy bien, ok, amén. Ahora, oigan esto. El Señor nosotros éramos Juan capítulo 8 verso 34. Creo que sí, les voy a resumir todo el principio acá para no dejarlo a medias. Juan 8, 34. Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo nos libera, ¿de qué? Del pecado. Muy bien, vámonos a Tito 3 del 3 al 7. Tito capítulo 3 del 3 al 7. Voy a resumirles este principio, así nos llevamos el principio completo. Tito 3 del 3 al 7. ¿Ya llegaron? Ya. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Aquí estoy apuntando: concupiscencias y deleites diversos. A ver, no suena como que éramos muy libres, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 2 verso 19. Segunda de Pedro 2:19. Y habla de personas acá, ¿verdad? Que pues están en las iglesias, pero obviamente no tienen un corazón regenerado. Y en el verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, suficiente. Esclavos de corrupción, verso 19. Estas son las cosas de las que habla bajo el nuevo pacto el Señor, que nos tenían esclavizados: el pecado,
las concupiscencias, los deleites, la corrupción. Pero nuevamente dice: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Vámonos por favor a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Estoy corriendo por respeto al tiempo, pero no crean que lo estoy respetando mucho. Pero así no se van con la cosa a medias. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesucristo nos liberó por medio de su sangre el día de nuestra salvación, Él nos liberó de esa esclavitud. Por supuesto, toda esclavitud es involuntaria, ¿verdad? Al pecado, a las concupiscencias, a los deleites, a la corrupción. Ahora mucha gente dice: ya soy libre, soy salvo y puedo hacer como yo quiera. No, el Señor Jesucristo ahora está esperando a que volvamos a Él y le digamos: Señor Jesús, yo era esclavo del mundo y su sistema, esclavo del diablo, esclavo de la carne, de los deseos de la carne. Ahora me has hecho libre. Ahora yo voy a venir voluntariamente y me voy a someter a ti de manera voluntaria y voy a elegir ser hecho esclavo tuyo, para que seas tú quien me instruyas, me edifiques, me conduzcas, me cambies y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor, ahora yo no estoy obligado a servirte a ti, porque tú has tocado mi voluntad y yo vengo y hago una elección voluntaria y ahora me someto a ti, Señor Jesús. Amén, amén. ¿Por qué vemos tanto libertinaje en algunos ambientes cristianos hoy en día? Porque el concepto es: ya no soy esclavo del pecado, esclavo del mundo, ahora soy libre. Y ellos empiezan a buscar, movidos por su propia mentalidad, esa, entre comillas, libertad que tienen ahora, ¿verdad? Y los vemos hacer de todo, cosas que solo los están alejando del Señor. Amén. No funciona así. Somos libres. Teníamos a un amo, dueño y Señor inmisericordia, el mundo, el diablo, la carne. El Señor nos liberó de eso para que ahora, siendo libres, elijamos con nuestra voluntad someternos voluntariamente al Señor Jesucristo y hacerlo a Él ser nuestro dueño y convertirnos nosotros en siervos, en esclavos suyos, y dejar que sea Él el que nos edifique, el que nos conduzca, el que nos cambie, el que haga la obra en nosotros. Amén. No hay tal cosa como que ahora que somos salvos podemos hacer lo que queremos. No, Él nos salvó para que nuestra relación con Él sea voluntaria, no forcivoluntaria. Él nos liberó esperando que volvamos voluntariamente a Él y le digamos: ahora me someto a ti, Señor. Ahora tú dime por qué camino debo caminar. Ahora tú completa tu obra en mí, Señor. Vengo y me convierto en un siervo por amor tuyo. Y se acuerdan, en la dispensación del Antiguo Testamento, el Señor mandó que cada 7 años los esclavos pudieran salir libres, especialmente si eran israelitas que se habían vendido a otro israelita porque habían empobrecido. ¿Se recuerdan?
Sí, los tomaban como esclavos, pero cada 7 años, el año de la remisión, ellos salían libres. Pero habían amos que eran muy bondadosos con sus siervos, y los siervos tenían todo el derecho de salir libres. Y ellos decían: mi amo es bueno, yo lo amo, yo quiero quedarme con él, yo quiero quedarme en su casa. Entonces ellos venían voluntariamente a su amo y le decían: yo tengo todo el derecho de ser libre y de hacer lo que yo quiera a partir de ahora, pero yo te amo, así es que yo elijo voluntariamente someterme a ti, ya no por obligación, ya no porque tenga una deuda. No tengo ninguna deuda, la deuda ya fue saldada y la deuda ya fue perdonada. El Señor nos perdonó nuestra deuda moral cuando Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre, dio su vida para liberarnos a nosotros de la deuda moral que le teníamos al Señor. Amén. Pero viene este siervo y dice: yo amo a mi Señor, yo quiero vivir con él el resto de mi vida. Amén. Entonces venía el Señor, amo y dueño de este esclavo que ya salió libre, pero que está regresando porque ama a su Señor. Entonces lo conducía a la entrada de la ciudad, y allí donde estaba una de las puertas de la ciudad, venía y hacía que su esclavo, ex esclavo, pusiera la oreja en la puerta de la ciudad, y él agarraba una lesna, un punzón, y ahora daba su oreja con un punzón. Amén. Y esto convertía a esa persona en esclavo por amor. Y esto ya no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia. Por regla general venían estos amos y el escudo de su casa, de su familia, la insignia, venían y le hacían un zarcillo al esclavo por amor. Y el esclavo por amor a partir de entonces ostentaba un zarcillo que dejaba que todo el mundo supiera que él era un siervo por amor de su amo. Ya no por obligación, ya no por amor. Amén. Por eso el principio de los zarcillos, hay todo un principio allí. Es cierto, hay todo un principio allí. Estúdienlo. Amén. Pero yo prefiero esperar a que el Señor, cuando me dé mis galardones allá arriba, si Él vio que yo regresé voluntariamente, habiendo tenido la opción, ya soy salvo, ya soy libre, puedo hacer lo que quiera, pues no es así. Pero muchos cristianos del siglo XXI creen que sí es así. No, pero ahora ya soy salvo, ya soy libre para elegir someterme a mi Señor, ya no por obligación. El cristianismo no es una obligación. Buscar a Dios y servirlo no es una obligación. Amén. Es una elección voluntaria. Entonces venimos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero ser tu siervo, pero no porque esté obligado. Tú no eres una obligación para mí. Yo te amo, pero te amo tanto que quiero agradarte, quiero servirte, quiero quedarme contigo para siempre. Amén. Créame que el Señor marca nuestras orejas de alguna manera. Amén. Él pone un sello en nuestras orejas. ¿Y saben qué ocurre ese día? Él nos abre el sentido del oído y empezamos a oír su voz, a oír su palabra. Empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a adquirir revelación de las cosas ocultas de su palabra. Amén. Amén. No tenemos por qué exhibir nada en nuestras orejas, pero el día que lleguemos allá arriba se va a notar desde entonces y por todas las eternidades quienes se sometieron al Señor y fueron hechos esclavos por amor del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jesús nos salvó no para someternos a nosotros como cualquier otro señor dueño de esclavos. No, Señor. Jesús nos salvó y nos hizo libres para que libremente vengamos y nos sometamos a Él y podamos convertirnos en sus siervos por amor. Amén. Esa es la cosa. Jesús, este principio operó desde siempre, pero el pueblo de Israel, a causa de su condición, nunca lo vio. Él los liberó de esa esclavitud hacia el faraón y hacia Egipto y hacia todo el sistema, y les dio sus leyes y todo. Y Dios no los obligó. De hecho, nunca cumplieron con sus leyes.
Dios no los obligó. Dios estaba exhibiéndoles su corazón y diciendo: ahora, si regresan voluntariamente, amén, yo voy a poner una marca en sus oídos. ¿Sí? Eso les va a abrir los oídos. Y además van a ser siervos míos por amor. Y qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Amén. Entonces, hermanos, el mundo nos esclaviza de muchas maneras, pero el Señor no funciona de esa manera. Nosotros no estamos aquí a la fuerza. El Señor está esperando a que volvamos a Él y digamos: Señor, quiero servirte, pero no por obligación. Quiero servirte por amor. Amén. La Biblia dice: servíos los unos a los otros por amor. Amén. Servíos por amor los unos a los otros. Lo que estoy tratando de decirles con esto es que nosotros somos libres de la esclavitud en la que vivíamos antes para hacer una elección voluntaria, la elección de convertirnos en siervos y en esclavos del Señor Jesucristo. Amén. Y que Él pueda empezar a formar su naturaleza en nosotros. Esta es una lección muy, muy, muy básica, pero necesito dejárselas como fundamento para algo que vamos a estar edificando en estos días que vienen. Amén. Pero nada es obligado en Dios, porque cuando lo amamos lo queremos. No tenemos que dar obligadamente ningún paso en Jesucristo, porque cuando lo amamos vamos a dar esos pasos. Amén. ¿Qué estoy tratando de hacer? Vamos a tratar de edificar. Necesitamos edificar algunas cosas en todos en estos días que vienen. Tiempo queda muy poco. Amén. Y el Señor quiere que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos, ¿sí? Así es que bueno, solo es como una introducción lo que les logré dar el día de hoy, ¿verdad? Traté de correr y de no abusar de su tiempo. Dios es maravilloso. Pero Él está esperando a que regresemos a Él y le digamos: Señor, ya no por obligación, yo quiero. Y a veces oímos cosas, ¿verdad? De las que Dios quiere que nos despojemos y empezamos a resistirnos por dentro. ¿Y por qué tuvieron que enseñar eso? Eso no suena a un siervo por amor, ¿verdad? Eso suena a alguien que está más obligado que quién sabe qué. No es eso para lo que Jesús nos salvó. Amén. Ahora, ¿están dispuestos a, por amor, dejarse trabajar por el Señor y dejar que el Señor esculpa su imagen en nosotros? De paso, pues nos tiene que despojar de otras cosas, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos? Bueno, pongámonos en pie y respondámoselo a Él, digámoselo a Él. Amén. No logré hacer gran cosa hoy, tuvimos poco tiempo, pero algo hicimos, ¿verdad? Gracias, Jesús. Muy bien, oremos y respondámosle al Señor. Señor, aquí está mi vida. Tú has hecho cosas maravillosas conmigo. Órele usted al Señor. Él ha hecho cosas maravillosas, pero como que todavía creemos que la libertad que tenemos en Cristo es para hacer lo que nosotros queremos. Y no es para eso. Oremos allí donde estamos. Hablemosle al Señor. Digámosle: Señor, ya entendí. Tú me hiciste libre para que yo voluntariamente venga y me someta a ti, Señor. Y elija ser un esclavo tuyo por puro amor, un siervo tuyo por puro amor. Él no hace nada obligado, Él no hace nada a la fuerza, hace hasta donde nosotros se lo permitamos. Y a tiempo queda poco, y es tiempo de correr y de dejar que Dios complete su obra en nosotros. Por algunos de nosotros no mucho que le permitimos meterse a ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Todavía somos los señores y dueños de esas áreas. Cedámoslas, rindámoselas al Señor, entreguémoselas al Señor. Rindámosle nuestra voluntad y digamos: Señor, aquí estoy. Tú completa tu obra en mí, Señor. Señor, no estoy obligado a servirte, pero quiero hacerlo porque te amo. No estoy obligado a dejar que tú me despojes de todo aquello que sobra, pero quiero permitírtelo porque te amo. Señor, no estoy obligado a venir a ti para que tú conviertas ciertas áreas que yo todavía retengo en mi corazón. Señor, pero quiero hacerlo porque quiero ser libre, quiero ser más como tú, Señor Jesús. Quiero ser libre de todas esas áreas. Ninguna cosa es por obligación, pero Señor, hazme responder y volver a ti, Señor, voluntariamente, y dejar que tú completes la obra que ya empezaste en mí.
Señor, en el nombre de Jesús. Conviérteme en un auténtico siervo por amor tuyo, Señor, te lo ruego. Te lo ruego. Bendito Dios, completa, perfecciona la obra que ya comenzaste en mí, Señor. Ayúdame a no resistirme. Bendito Dios. Y si me duele, tú me vas a ayudar. Pero Señor, sigue trabajando en mí, sigue obrando en mí. Bendito Dios. Esa libertad malentendida de la que gozó el pueblo de Israel los llevó a alejarse por completo de ti. Y algunos cristianos creen que de eso se trata y se están alejando de ti, malentendiendo esa libertad que tenemos en ti. Señor, haznos usar esa libertad para volver voluntariamente a ti y dejarnos trabajar por ti, dejarnos completar por ti. Dejar que tú formes la imagen de Jesucristo en nosotros. Señor, aquí estamos, Señor. Completa tu obra, Señor. Complétala en nosotros. Sea personal y dígale: complétala en mí, Señor. Complétala en mí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos tus caminos. Gracias por la manera como trabajas con nosotros. Gracias. Queda poco tiempo, ayúdanos a redimirlo, a aprovecharlo al máximo. Señor, te lo rogamos. Gracias por este día, gracias por tu voluntad, por tu amor, por el trabajo que haces en todos nosotros. Gracias. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.